El hecho de estar ya en una campaña electoral abierta, camino a concluir las exigencias de todas las propuestas, hace que el conjunto de la población esté concentrada en esas elecciones y en ese hecho. E incluso los participantes que buscan su reconocimiento, su preocupación es tratar de ver la manera en que ellos puedan evitar el resultado negativo que lo excluya. Y desde ese punto de vista, a las debilidades generales de la política en este momento hay que agregarle el hecho de la ausencia de visión de conjunto del proceso, porque está todo el mundo concentrado en la manera particular de cómo están escogiéndose los futuros candidatos a los cargos a elegir. Y tiene ahora, por eso mi intervención, una situación que hay que estimarla. Lo que pasa con Israel y con el Hamas no es paja de coco. Están enfrentando las consecuencias de un hecho que en 1946 se inició con el reconocimiento de las propias Naciones Unidas de que se estableciera Israel en ese territorio. Y luego en esa franja donde está el Hamas, ustedes se encuentran con un hecho que dependen del territorio de la nación que ellos combaten en la energía eléctrica y en todos los servicios. Son en cierta medida una franja prisionera o dependiente de un patrón que ellos no aceptan, que repudian y que lo creen de hecho su contrincante eterno. Entonces, un conflicto que ha tomado forma entre ellos no es previsible que las Naciones Unidas puedan imponerle solución, cuando además esa acción lo que hace es polarizar el grupo árabe de los estados vecinos frente a lo que es la permanencia consolidada de Israel en esa parte, consolidada por su estrecha vinculación con Estados Unidos sobre todo. Israel no es cualquier cosa, es un poderoso Estado que tiene recursos y relaciones en el mundo y que sin embargo sus vecinos lo rechazan porque lo impusieron ahí. No es verdad que hay soluciones previsibles. Este hecho de esta vertiente criminal con la que se está desarrollando la tendencia del conflicto entre Israel y Hamas, esa es una muestra de que ahora no es fácil resolver los conflictos sobre todo eso. Y lo mismo está pasando con el pleito de la URSS y de la Ucrania, en el orden de que detrás de Ucrania está Europa entera y Estados Unidos, pero ellos tienen un límite, y es que tienen que enfrentar a Rusia en el espacio en que está desplegando sus fuerzas y tratar de recuperar la autonomía de Ucrania de todas esas áreas ocupadas ahora. Pero no es verdad que pueden ser indiferentes al hecho que una extensión del conflicto atacando directamente a Rusia, como a nivel de la guerra debía ser. Los rusos atacaron a Ucrania, Ucrania busca un grupo de aliados a Europa entera y Estados Unidos, pero Ucrania no puede pensar en que su adversario es susceptible de poder ser barrido con nadie. Estamos pues en medio de un cambio en el orden del mundo y en la emergencia de varios centros, que ya no es el mundo unipolar, en medio de la decadencia y del relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo que duró desde el 18 del siglo pasado hasta recientemente. Estamos viendo dos conflictos que no es verdad que lo pueden remitir. Ni la ONU detiene el grupo de Ucrania y de Rusia, ni la ONU resuelve el problema de Donbass y de los israelitas.
Cuando uno ve esas dos cosas piensa, y por eso hago esta referencia, de que el conflicto potencial entre Haití y la República Dominicana ocurre en un momento donde agudizar ese conflicto nos crea una situación que no es previsible, que pueda armonizarse. Que si se agudiza el conflicto dominico-haitiano, se agravará la situación y nosotros caeremos en el grado en la que están esos conflictos en dos lugares, en que no hay una solución previsible. En una época tradicional, la injerencia militar y su hegemonía podía resolverla como hizo en el 16 aquí, ocupando militarmente Haití y la República Dominicana. Pero Estados Unidos está interesado en ese conflicto. Nadie puede engañarse. Estados Unidos quiere que los dominicanos y los haitianos se abracen y terminen integrados. Y por eso no son un factor de mediación ni de relevo en la crisis, sino de agitación clandestina. En ese marco yo les digo al gobierno dominicano y a los partidos políticos, la peligrosidad del conflicto con Haití en este momento es de tal dimensión que obligaría a poner por encima de cualquier legítima aspiración de un partido el hecho de que necesitamos una estrategia compartida y común, no elaborada por el poder que decide ejecutivo, sino por el entendimiento entre las fuerzas dominicanas. Yo soy de los que cree que la perspectiva de Haití y de República Dominicana de conflicto hay que atenuarla temprano, porque en la medida en que ocurre la agudización de esos conflictos existentes, se mantiene una posibilidad de crear también una crisis parecida aquí, con un conflicto que no lo puede remitir. La OEA no tiene calidad, la OEA es la Organización de los Estados Americanos, no tiene calidad ni credibilidad. Estados Unidos ha mostrado que no tiene interés y las Naciones Unidas ha probado que a pesar de su papel, no es verdad que puede ejercer la imposición de las reglas que ellos crean que son válidas cuando no puede hacerlo con Rusia y Ucrania, ni podrá hacerlo con lo que está pasando allá en Medio Oriente. Hago pues este llamado de alerta a la dirección política de este país, a la dirección del Estado y a la dirección de los opositores. Veamos a tiempo la perspectiva del caso haitiano. Logremos ponernos de acuerdo antes de que se agudice la situación, porque agudizada la situación, lo único que es previsible es que se agudice para el mañana un conflicto que podemos evitar ahora por un entendimiento. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.